Geekers, tu podcast de la cultura geek en un solo programa. Bienvenido a una nueva dimensión, donde la fantasía, ciencia ficción, terror y cuentos de hadas cobran vida. Geekers, una realidad alterna. Atrévete a entrar en la cuarta dimensión. I have lived as a warrior. I have died as a god. Having suffered the ultimate sacrifice, I have been denied release. I will defeat Olympus. I will have my revenge. Cansado de las injusticias y desgracias que los dioses griegos le han traído a su vida, Kratos, el fantasma de Esparta y guerrero por excelencia, emprende un último viaje a lo más alto del Olimpo para consumar de una vez por todas su tan ansiada venganza. Sin embargo, quimeras, cíclopes, medusas, cerberos, esfinges, minotaurios, grifos, ninfas, escorpiones gigantes, trolls, titanes, colosos y divinidades no nos harán para nada esta tarea sencilla. El último capítulo de una de las sagas más galardonadas de la historia reciente en el mundo de los videojuegos llega a su final en el PlayStation 3, desarrollado por el enigmático Santa Mónica Studio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast nerdo de confianza, Geekers Gaming Records, episodio 002, God of War 3. Mi nombre es Ricardo del Río. Y yo soy Francisco López. Y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un capítulo más de esta saga, de este programa, de este contexto dentro de gaming, dentro de Geekers Media, entrando a hablar ya de un juego que nos habían pedido bastante y uno de los juegos más importantes, me atrevo a decir, de los últimos 20 años, hermano, que ahorita vamos a empezar a desmenuzar. Pues es la historia de Kratos, cómo finaliza su historia dentro de la mitología griega. Y bueno, pues este juego nos habla por sí solo, ¿no? God of War 3. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Amigo, bien, gracias, feliz de escucharte aquí, de estar con nuestro auditorio una vez más en nuestro especial de videojuegos 002. Muy contento de que podamos hacer este contenido y pues ansioso de poder platicar contigo ya más a detalle todo este maravilloso juego que creo que desde las primeras veces que platicamos tú y yo lo consideramos un pilar, ¿no? dentro de todo lo que es esta industria de videojuegos. Entonces, pues feliz y vamos empezando con este programa. Sí, no, pues muchas gracias, hermano. También pues es recíproco, tal vez muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y valga que pues tuvo bastante aceptación. Pusimos por ahí un teaser trailer en la página comentando de qué se iba a tratar el próximo programa. Obviamente no pusimos una pista, pusimos las espadas del caos. Y mucha gente le dio like a esa publicación, entonces quiere decir que hay bastantes fans dentro de los pocos seguidores que tenemos todavía, que le encanta la saga de God of War. Y bueno, pues el día de hoy estamos haciendo lo propio, comentando pues el capítulo final acerca de esta saga, comentando nada más que esta saga empezó a principios de 2000 y es en 2010 que tenemos el capítulo final dentro de la cronología de nuestro pelón por excelencia, Kratos, en su camino y en su venganza como tal, para poder de una vez por todas
pues tener la venganza que él necesitaba para su vida después de todo lo que le pasó, que ahorita vamos a entrar en detalles un poquito acerca de la cronología de la historia para podernos situar en God of War 3, que como les comentamos es ya básicamente la parte final ya de la historia como tal de Kratos en la mitología griega, que ya años más tarde entenderíamos que pues la saga no terminaría ahí. Ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, hermano, pues muy contento de nuevo estar nuevamente con ustedes. Y quisiera comentar, hermano, y para que toda la gente se pueda situar un poquito, ¿cómo es que tú le entraste desde el inicio a la saga? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la saga? ¿Cómo fue que conociste por primera vez al pelón pechudo, a este Kratos? ¿Y cómo fue que pudiste jugar este juego? Porque hay que comentar que la saga definitivamente no era para niños, ¿no? Era un juego, es un juego Mature 18, entonces era complicado poderlo encontrar en aquellos años. ¿Cómo fue que tú descubriste la saga, hermano? Pues fíjate que como muchos de los contenidos que a lo largo de nuestra vida, la verdad, llegamos a tener tanto en tele abierta aquí en México como en muchos lugares, ese acceso que tuvimos a videojuegos, por ejemplo. Antes no había tanto que los padres se estuvieran preocupando por lo que veíamos o lo hacíamos, Sí. como ahora, ¿no? No había tanta Sí. noticia de que, ay, los videojuegos hacen violencia a los niños, no sé qué tanta cosa les gusta inventar. Realmente antes no era así. Entonces yo me acuerdo haber tenido mi primer acercamiento con God of War. Para quien ya nos escuchó van a decir, este lo está repitiendo, pero es que es así. Yo ya no tenía consolas y la primera vez que vi a Kratos estar despedazando gente fue en un Liverpool o Sears, no me acuerdo, una tienda departamental. Ya ves que ponían las consolas y los demos donde podías jugarlo. Sí. Entonces, Sí, claro. como yo lo mencioné, les digo, yo ahí vi Resident Evil 5 cuando la primera vez que le cortan la cabeza a Leon. esa vez fue cuando dije, ¿qué carambas es este juego? Y lo mismo me pasó con God of War. Iba yo pasando, siempre me gustaba ir a la sección de juegos en lo que mi mamá y mi abuela y mi papá andaban comprando cosas. Yo me iba ahí a babosear y realmente a ver cosas que ni siquiera podía comprar porque no tenía consolas. Pero me acuerdo ahí haber estado viendo y era te voy a decir justo, era la escena de God of War 2 cuando Zeus, spoiler alert, para quien no lo haya jugado, que si no lo has jugado no sé para qué nos estás escuchando, hermano. No es cierto, es para animarte a que lo juegues. Pero bueno, spoiler alert, en God of War 2, cuando Zeus mata a Kratos y le entierra la espada del Olimpo, ese cutscene estaba cuando yo vi y dije, ¿qué es eso? Y si bien recordarás, él cae al inframundo y luego empieza a escalar y con todas estas manos que van saliendo de las paredes y él va destruyendo. Yo dije, ¿qué carambas es este juego? Obviamente, luego, y lo vamos a hablar más adelante, todo el lore y lo que enrolla este mundo, pues se ve que es la cultura griega, ¿no? Ya para eso a mí me gustaban mucho películas de acción, entonces rápidamente dije, como que tiene alguna temática griega, God of War, dios de la guerra, ves a Zeus, este barbón, dices, ok, tiene que ver con mitología, y de ahí fue que empecé. Realmente yo no lo jugué hasta, híjole, yo creo que tendría como 17 años, cuando me compré mi Play 3 y me compré la colección de los 3 juegos, que era el 1, el 2 y lo que en su momento fue el 3 que salió. Entonces ahí fue cuando yo tuve, de hecho el primero que jugué fue God of War 3. Ya conocía la historia de los otros dos, pero bien, no los jugué hasta acabado el 3. Jugué el 1, el 2 y por un amigo que tenía PSP jugué los spin-offs de la saga, que sería Olympus y Ghost of Sparta. Así fue con mi acercamiento, entonces realmente yo no crecí con la saga. Ya lo jugué un poco adulto, pero pues era bien conocido todos los temas de violencia y aún para haberlo jugado a los 17 años del título que vamos a hablar, había escenas que de neta, si tu papá iba pasando atrás, pues tenías que mejor ponerle pausa, ¿no? Porque si no te apagaban la consola, la neta. Pero tú, mi hermano, cuéntame que seguramente tú sí tuviste un acercamiento mucho más temprano con él. Sí, definitivamente. Pues por ahí de 2004, 2005, si mal no recuerdo, estábamos por ahí del segundo de secundaria, tercero de secundaria. Y un amigo mío que de hecho nos está siguiendo de manera constante, hermano, amiguísimo Johnny, que le mando un abrazo. Saludos a Johnny. Que realmente él me integró a la franquicia, yo no la conocía. Y un día me invitó a su casa a jugar. Y dentro de los juegos que jugamos, pues me mostró por primera vez God of War 2, hermano. Entonces, igual el 2. Para mí fue una completa revelación. Y de hecho, pues te alienaba un poco, ¿no? Ver a este pelón con su armadura, ¿no? Y prepotente y con un tema intrínseco de venganza que nada más al verlo expresar sus sentimientos te dabas cuenta de que el tipo era de cuidado, ¿no? Entonces,
Sí, pero dime. Kratos es el antagonista de esta historia, entonces Claro. te genera este conflicto de por qué me cae bien una persona que hace cosas malas y mata gente, ¿no? Eso, Sí. eso siempre lo trajo God of War. Y es que hay que decirlo, realmente esta saga no está hecha para nuestra generación, está hecha para tal vez Sí. una generación arriba de nosotros, pero obviamente de chamacos pues tuvimos acceso a ella y pudimos disfrutarlo. Perdón. Claro. No, sí, definitivamente, hermano. Entonces, en ese momento, pues yo tenía PlayStation 2, igual, como fiel seguidor de Sony. Nosotros siempre hemos tenido PlayStation, ya lo he comentado varias veces. Pero yo no conocía la saga de God of War, ni siquiera sabía quién era Santa Monica Studio, ¿no? Pero la verdad es que sí me acerqué en un momento adecuado, apenas estaba estrenando el 2. Y me invitó mi amigo a su casa, estuvimos jugando toda la tarde y pues ahí el amor inició en ese momento, ¿no? Entonces ya semanas después fui a la tienda porque mi PlayStation 2 no tenía chip. Hasta el día de hoy nunca le puse chip, no lo hagan por favor, eso está muy mal. A no ser que definitivamente no tengan otro motivo con el cual jugar, que pues en ese entonces éramos niños, ¿no? Y no teníamos dinero. Y pues el Play 1 sí lo tuve que chipear, el Play 2 no, porque ya tenía un poquito más de posibilidades de comprar algunos juegos, no todos. Me quedé con ganas de muchísimos títulos. Pero God of War 2 sí fue en un cumpleaños, me acuerdo perfectamente bien, que me dieron dinero. Lo primero que fue ir a Game Planet y compré God of War 2 ya para mí, obviamente en el original, ¿no? O sea, también te saltaste el 1. Sí, el 1 lo jugué al principio porque vi el 2, ¿no? Y el 2 es lo que estaba jugando mi amigo. Entonces dije, no, para estar en sintonía con este compadre tengo que jugar el 2, ¿no? Y entenderlo y demás. Entonces me fui por el 2. Ya posteriormente compré el 1 y obviamente el 3 cuando salió también lo compré. Pero así fue como yo me acerqué, hermano. Y realmente desde ese día hasta el día de hoy, cualquier cosa que salga de God of War es pues sinónimo de fiesta nacional, fiesta internacional. Y pues hasta el día de hoy que salió más recientemente God of War, el remake con la historia nueva con la mitología nórdica, ¿no? Que también es un juego que también tendrá seguramente su especial aquí dentro de Gaming Records. Pero así fue, hermano. Entonces te digo, desde ese día hasta la fecha, pues he jugado casi todos. Me faltará por ahí alguno del PSP. Y el Ascension, que tampoco lo terminé, lo llegué a jugar muy poco. Pero sí, realmente la cronología principal, que fue el 1, 2 y 3 y el 4, y también alguno que otro del PSP también lo llegué a jugar. Y pues fue un amor a primera vista, ¿no? Es imposible que tú como niño a esa edad, nosotros que somos hombres, no te llamara la atención tripas, ver estos seres mitológicos, centauros, ¿no? Tratando de darte en la torre con sus báculos y sus espadas. Era la fórmula perfecta que tú necesitabas como niño y como adolescente para que te llamara la atención una saga, y Santa Mónica Studio lo supo hacer a la perfección. Tanto es así que se ha vuelto con el paso del tiempo uno de los estudios más importantes, no solamente de Sony, sino de todos los videojuegos a nivel internacional, ¿no? Y lo que sí hay que decir realmente es que Santa Mónica, su carta fuerte es God of War. Claro. Porque dentro de sus estudios sí tienen algunos juegos menores, diría yo, clase B, tal vez no considerando este intento que hicieron hacer del Battle Royale de All Stars. De ahí en fuera, creo que sí, God of War es su carta más fuerte a lo que siempre han estado apostando. Y muy bien, porque realmente son muy, muy buenos juegos. Estamos hablando de una calidad superior. Hay santos griales dentro de la industria de los videojuegos, y yo creo que God of War es uno de ellos. No, definitivamente, de acuerdo contigo, hermano. Y yo pudiera mencionar dos palabras que siempre van en relación cuando me mencionan la palabra God of War, y es epicidad y salvajismo, hermano. Creo que esas dos palabras pueden ligarse mucho a la franquicia. Y no hemos hablado todavía del soundtrack, que también es una cosa maravillosa, que están escuchando actualmente canciones de fondo precisamente de lo que estamos comentando, y te llevaba de la mano, ¿no? Y también ahorita que empecemos a hablar del gameplay, se adicionaron muchas cosas nuevas a los mundos de videojuegos con esta saga, hermano. Pasaron muchas cosas importantes que ya después, a la priori, muchos estudios fueron integrando a su desarrollo de diferentes títulos. Pero sí hay que comentar la importancia que tiene God of War y cómo fue que nosotros adentramos a esta franquicia, porque sí, definitivamente, como tú lo comentas, yo tenía, ¿qué serán? 13, 14 años cuando conocí la franquicia. Claro, ¿no? O sea, cuando este juego estaba pensado para gente de 22, 23 años tal vez. Mínimo arriba de 18. Santa Mónica estoy segura que diseñó el concepto de este personaje. Entonces, que nosotros lo hayamos visto a temprana edad, sí refleja un impacto muy diferente en la generación de la gente que ahorita tiene tal vez 34, 35 años. No, definitivamente, hermano. Entonces, creo que podemos empezar por ahí. Y nada más para ahondar un poquito en detalles, hermano. Santa Mónica, pues es un estudio actualmente exclusivo que desarrolla software exclusivo para PlayStation.
y en su momento apostaron todo por esta historia, ¿no? Por contar una historia de la mitología griega. Y Sony estaba un poquito retrayente, un poco dubitativo respecto al éxito que iba a tener la franquicia o no, porque pues, había habido muchas historias de fracaso y también estaba la comparativa evidente de Prince of Persia, ¿no? Que en ese momento también era una saga exitosa. Fuerte. Era muy fuerte esa comparativa, entonces Ubisoft estaba haciendo muy bien las cosas. Recordar que con el paso del tiempo, a mi gusto personal, Ubisoft ha decaído un poco en la parte de calidad, no en tanto en la parte de historias. Ya es cuestión de gustos, pero sí, definitivamente en esa época yo recuerdo que Prince of Persia, hermano, y God of War eran la comparativa evidente, ¿no? No podías tener el yin sin el yang, y recuerdo que siempre había esa comparativa respecto a los lores que había y al cuanto a las mecánicas del juego y a cómo se construía la historia de esos dos títulos. Claro, digo, hay otras comparaciones como incluso el mismísimo Devil May Cry, porque eran sistemas de combate y dentro de la estructura literal del juego, este es un hack and slash. Aunque muchos, los conocedores y puristas del juego, lo consideramos un beat 'em up. ¿Qué es la diferencia? Que un hack and slash es un juego donde tienes que elaborar combos en un combate centrado generalmente hacia un enemigo o un grupo reducido de enemigos. Un beat 'em up lo reducimos, catalogamos cuando incluso tienes un botón para matar. O sea, con un solo botón puedes eliminar a un enemigo. Y eso es lo que God of War te da. God of War te hace sentir demasiado poderoso. Sí. No tienes que centrar tanto en combos específicos. Si hay enemigos difíciles, no estoy diciendo que no sea difícil. Sí. Sobre todo en sus dificultades más elevadas, God of War está muy cañón. Es un reto pasarlo. Sí, claro. Entonces, no estoy diciendo que sea difícil, pero no es un combate más centrado o especializado como un Devil May Cry. Por eso es que bien dices que lo comparan con mucho Prince of Persia, aunque Prince of Persia también es considerado hack and slash. Solo era ahí un detallito para considerar dentro del género que envuelve este juego. No, definitivamente, y creo que vino a revolucionar el género, hermano, y creo que lo vino a perfeccionar en tema de hack and slash. No es tan complejo como tú lo bien comentas el gameplay como un Devil May Cry, que tienes varias bases para hacer los combos y demás. Aquí es un poquito más directo. Pero sí, yo también lo considero, y por mucha gente que estuvo a mi alrededor en esa época, como el machacador de botones y de controles por excelencia, hermano. No había manera de que tú terminaras un God of War sin que tu DualShock estuviera hecho pomada después de haberlo jugado, y creo que estás de acuerdo conmigo. Yo arruiné un control. El que venía con la consola lo arruiné con God of War 3. Y no fue por azotar ni nada, sino fue de tanto botonazo. Sobre todo tanto estar girando las Blade of Chaos con el stick, y los joysticks hacían pedazos. Entonces, y digo, también hay que hacerlo. Éramos adolescentes y manitas de estómago, pues sí deshacíamos los controles, ¿no? Pero bueno, hermano. Sí, definitivamente creo que sí va por esa parte. Y el gameplay te lo pedía, entonces era inevitable que no machacara los controles y no querías perder, ¿no? Pero ¿qué ibas a decir, hermano? No, que para ir entrando en tema, para que, sobre todo la gente que no conoce de lo que estamos hablando, ¿cómo podríamos hablar de la cronología de God of War? Porque recordemos, vamos a hablar del God of War 3, que en temas de cronología de lo que han sacado es el sexto, séptimo. Más o menos. Es el sexto o séptimo juego de la saga, pero dentro de la trilogía original fue el tercer juego. Entonces ya hay una historia de trasfondo. Entonces se las vamos a resumir así súper rapidísimo, para que si a ustedes les interesa, pues ya pueden irse metiendo más. Pero estamos hablando del título 3 de la saga. Entonces, ¿qué nos puedes decir de cómo inicia God of War, hermano? Bueno, definitivamente sí, como tú lo comentas, es una historia súper compleja. Definitivamente hay muchos hilos argumentales que están llenos de lore, de la mitología griega como tal, y ahondar en detalles pues sí nos tomaría prácticamente muchísimo tiempo, ¿no? Pero podemos empezar diciendo que la historia como tal de God of War inicia presentándote a los hermanos Kratos y este cuate que se me fue, y Deimos, exactamente, que pues hubo una bueno, creo que deberíamos empezar un poquito más atrás, hermano, perdón. En la historia de la mitología griega se cuenta que hubo una guerra entre titanes y dioses, en la cual la ganan evidentemente los dioses, y de esta manera es que esclavizan a los titanes, y hemos visto pues representaciones de los titanes a lo largo de la historia en diferentes partes del contexto histórico, ¿no? Recordamos ahí, por ejemplo, a Cronos, a Atlas, ¿no? Que tiene que estar cargando al mundo, y gran parte de estos castigos fueron dados por Zeus, en el entendido de que él se pudo lograr con el poder con la ayuda de sus hijos, ¿no? Poseidón, Hades y de diferentes otras deidades. Recordar que los dioses son hijos de los titanes. Exactamente, eso es bien importante, son hijos de ellos, y es como ellos se rebelan de alguna manera para controlar el mundo, y bueno, pues ya estar a cargo del Olimpo, ¿no?
Así es, todo lo que estamos hablando es mitología griega, no estamos hablando Sí. del lore del juego, porque es un punto importante a resaltar. El juego respeta muchísimo esta parte de la mitología Sí. y lo toma, y el research que hicieron a la hora de elaborar God of War fue muy cañón. Sí está Sí. muy detallado en muchas partes, y son conocedores, y no solo conocedores, sino fanáticos de todo este lore que encierra la mitología griega. Creo que podrían disfrutar mucho títulos como este. No, definitivamente. Y bueno, andando un poquito más en detalle de la historia, es que Zeus toma el poder en conjunto a sus hijos del Olimpo, y pues los titanes nos iban a quedar tranquilos con esta paso, ¿no? Es cuando, conforme llega también la historia de Kratos, se adiciona de alguna manera a la mitología griega, y es que en alguna de las visiones que tuvo Zeus a lo largo de la historia que nos cuenta la mitología griega, es que él sabía de alguna manera que iba a existir un humano, ¿no? Con ciertas características fisiológicas, que iba de alguna manera ¿cómo se puede decir? A quitarle el poder de encima, y que iba a ser un oponente, un contrincante importante a vencer en un futuro, ¿no? Entonces que él le da la tarea a Ares y a Atenea, que son también parte de sus hijos, a buscar a este ser humano en la Tierra, en aspectos terrenales, para matarlo y que esta profecía no se cumpla, ¿no? Y ahí es donde entra ya como tal la historia de Kratos y la historia de su hermano, para que ya tienen como una parte ya sustancial en la historia, y es que ya empezamos a conocer la historia de Kratos como tal, ¿no? Él, a lo largo del paso del tiempo, él, pues obviamente raptan a su hermano para que la profecía no se cumpla, y él empieza a crecer, se vuelve un general como tal desde uno de los ejércitos espartanos, y también se casa, tiene una hija, cosa importante porque de ahí es conforme viene ya la venganza como tal. Y bueno, en una de las peleas que tiene Kratos a lo largo de toda la mitología que nos cuentan, él de alguna manera al enfrentarse con los bárbaros, pierde en una de esas batallas que se le consideraba una proeza ganar a los bárbaros, y él tiene un pacto ya de manera directa con Ares, y le pide que pues mate a los bárbaros y de alguna manera le dé la victoria a él, a cambio de que él entregara su alma y pues estuviera a servicio de los dioses, ¿no? Como tal. Así es. No, y sobre todo, recordemos, algo muy importante es que Kratos es hijo de Zeus. Exactamente. Es un poquito para la gente que lo podría relacionar con la leyenda de Hércules. Que no sí. Aquí lo comparan, porque de hecho en este videojuego sale Hércules, es otra cosa. Exactamente. Aparte. Pero Kratos es un semidios a final de cuentas. Zeus es su padre y una mortal fue su madre. Entonces, sí es considerado hasta. Y sobre todo este engaño que hablas tú de la promesa, pues es este hecho trágico que a Kratos le acompañará en toda su sed de venganza, que es que Ares pues, le juega una mala pasada, y Kratos en el dormido o en un ataque de ira mata a su esposa y a su hija. Y aquí hay un easter egg muy importante. Kratos, ¿por qué nuestro personaje es de color blanco? O tiene la tez de color blanca. Realmente su tez no es blanca. Lo que pasa es que él, desesperado por esto, el silicio se pone cenizas. Sí. Las cenizas en señal de sufrimiento hacia su familia, y así se queda su tez impregnada. Sí. Así como los tatuajes tienen relación a todo este luto que lleva por sus hijas. Entonces, así es. Esta es el detonante que nos genera toda la saga de videojuegos. El que Ares haya engañado a Kratos de esta manera tan vil, y como él estaba pues esclavizado a seguir su voluntad, como ya lo mencionaste muy adecuadamente, pues Kratos queda deshecho, ¿no? Por esta parte. Eso se nos origina en el juego de God of War 1, de hecho. Exactamente, que ya nos podemos meter mucho más a detalle, pero sí les recomendamos que busquen exclusivamente la historia, porque es muy larga. Y les comento, o sea, tomaríamos mucho tiempo para contar conforme fue pasando los juegos, cómo fue avanzando la historia. Pero en términos generales, el juego 3 empieza justamente en esta venganza, o en esta representación como tal de la batalla, teniendo a Kratos aliándose con los titanes para poder derrocar a Zeus y a su séquito del Olimpo. Y es como tenemos este cutscene de la escena principal, o la escena inicial del videojuego, teniendo a Kratos subido en el cuerpo de Gaia, que es la madre de todos los titanes, teniendo este enfrentamiento ya de manera directa con los dioses del Olimpo. Hay que recordar que en los juegos anteriores, como tal, Kratos sí se enfrentaba a deidades importantes, pero no al nivel de las cuales enfrentamos en el 3, ¿no? Eran servidores de los dioses como tal. A las furias nos enfrentamos en Ascension, de algunos otros seres mitológicos importantes, las medusas y en fin, no podemos nombrar algunos otros, pero ya como tal enfrentarte a deidades de manera directa,
pasa en el 3, ¿no? Que es ya su representación mayor, porque siempre enfrentamos a deidades en otros juegos, pero de una denominación menor, ¿no? Me acuerdo de Thanatos y de la esposa también de Hades, que los enfrentas en los juegos de PSP, pero ya como tal, enfrentarte a los colosos como tal del Olimpo, Zeus y Hades, Poseidón, Hermes, Helios, ¿no? Que son los que ahorita recuerdo, pasa en el juego 3, ¿no? Que es el nivel más importante al cual tiene que llegar Kratos. Sí, definitivamente. Y no solo eso, creo que es muy, muy acertado la parte cómo lo abordaron, sobre todo el 3. Y hacemos todo este background para ustedes, porque lo comentábamos al principio del podcast, antes de empezar a grabar contigo, mi amigo, es que el juego 3 inicia como si se hubiera quedado la continuación de una película. Directamente empiezas ya con sangre, guerra, super acción, ¿no? Sí, entonces, si de la nada no conoces nada de God of War y entras al 3, que creemos que es el pináculo de la saga, obviamente hablo de la saga de la parte griega, si realmente te quedas de qué pasó anteriormente, ¿no? Porque este mono pelón trepando, como dices, a la espalda de Gaia, el Olimpo. Entonces, este background es muy importante. Si no lo conocen, métanse. Yo siempre lo recomiendo en YouTube. Le digo a gente que no juega a los videojuegos. Hay gente que se dedica a juntar todos los cutscenes o todas las escenas cinemáticas, por así decirlo, de los juegos, y le llaman movie. Entonces tú puedes buscar God of War 1, la película, o The Movie, y puedes encontrar todos los cutscenes juntos y te explican la historia en general de toda la saga. Entonces buenísima. Si ustedes se quieren acercar un poquito más a todo lo que es la saga y ya empezar a partir de God of War 3 a darle al gameplay de este juego, ¿no? No, y es digna, la narrativa como tal de God of War es digna de cualquier película que tú me digas, de cualquier mejor director de lo que tú me menciones, hermano. Es buenísima la historia, a mí me encanta. Sí tiene sus agujeros argumentales, no es perfecta, hay que ser sinceros, pero no recuerdo, al menos en la historia reciente de videojuegos, una historia más épica que la que nos cuenta Santa Mónica Studios con la historia de Kratos, y ya nos vamos a meter en el siguiente bloque más a detalle hablando de gameplay y hablando de mecánicas y demás, pero la combinación de ese soundtrack, hermano, con esa historia, a mí, aún a mi edad, a mis 28 años, siguiendo viendo el título en cutscenes y en walkthroughs, me genera un sentimiento de pertenencia inquebrantable. Es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida, el 3, siempre lo he dicho, porque aparte de que finaliza una historia como tal que tú conoces desde el PlayStation 2, el estudio estaba en su mejor versión en aquel momento, con un engine sumamente calado para poder hacer lo posible en el PlayStation 3, con las limitantes que tenía por supuesto el hardware, pero también con sus virtudes, ¿no? Porque estamos comentando que es un juego de 2010, es un juego de hace 10 años. En ese entonces no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, pero con esa tecnología que se tenía, hicieron un trabajo impresionante, no solamente en la parte del gameplay, sino también en la parte de cinemáticas, que te volaban la cabeza. Yo cuando veía a Zeus con ese pelo, cada filamento de pelo que tú veías se movía por separado, era algo impresionante, hermano. No sé si te pasó a ti cuando lo jugaste. Sí, definitivamente, y sobre todo las cinemáticas, y eso hay que comentarlo dentro del desarrollo del juego, la transición cinemática gameplay era súper suave, que realmente, que eso quería decir que las cinemáticas estaban hechas casi en el gameplay. Eso no, no es así, pero las llegaron tan bien que tú sí consideras, no te dabas cuenta. En los juegos pasa algo mucho, que pones la cinemática y muy padre, se ve casi como película, luego se pone pantalla negra y ya empiezas a jugar y las gráficas del juego no se parecen absolutamente en nada a lo que viste en la cinemática. God of War es el caso. El God of War, como les comento, es una transición súper suave, que realmente sí se nota que donde estás jugando es donde hicieron la cinemática. Digo, rendereada y todo, ¿no? Pero así fue como funcionó. Y nada más para complementar lo que decías, mi hermano, creo que sí, God of War hace muy bien honor a su nombre, el dios de la guerra. No podría haber historia más épica que God of War en este sentido. Sí. Y qué padre que tengamos un título de haciendo alusión a los dioses griegos, que aunque son mitología, es súper interesante y muy, muy padre todas las historias que se envuelven alrededor de lo que fue el Olimpo y las aventuras de estos seres mitológicos. No, es impresionante. Yo siempre voy a llevar en mi corazón God of War, la saga completa, pero sí, definitivamente el 3, hermano, al momento en que lo jugué y todo lo que me dio, hermano, es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida. Siempre lo he dicho, inclusive los otros juegos que han salido ya más recientemente. God of War 3 tiene un lore, unas mecánicas y un background importantísimo, que ya podremos ahorita en el siguiente bloque desglosarlo. Pero sí, queríamos darle principalmente el background como tal de por qué se dio la saga, cómo es que se sitúa,
por qué razón Kratos está en el punto en el cual inicia God of War 3. Creo que lo hicimos de la manera más resumida posible, pero sí invito a la gente que nos está escuchando que si les interesa la saga, que si la conocen a perfección, pues evidentemente hay algunos que ya lo hicieron, no tenemos ni que decírselos. Pero para la gente que no es tan conocedora de esta parte, sí les invitamos que vayan a YouTube y, como bien lo indicabas tú, hermano, busquen más información, porque la verdad es una mitología tan rica la griega que la adicionaron a este juego, que es una completa pasada jugarlo y también verlo, ¿no? O sea, no necesitas jugarlo para entenderlo, verlo también te genera una emoción bien importante. Así es, hermano. Pues vámonos avanzando a lo que sería ya la carnita del podcast, ¿qué te parece? Exactamente, vamos a escuchar una canción, nada más para darle un poquito más de seguimiento al podcast, y regresamos en unos minutos para platicarles ya de lleno acerca de la historia de God of War 3, sus mecánicas, su gameplay, su background, su lore. Va a estar bueno la siguiente sesión, por favor no se despeguen. Están en Geekers Media, en Gaming Records, episodio 002, God of War 3. No se despeguen, regresamos en un momento. Bueno, pues ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar ahí a Stone Sour con la canción Unfinished del álbum Audio Secrecy del 2010. Corey Taylor y compañía, me está confundiendo con el otro Corey que vamos a hablar ahorita. Y bueno, hay muchos Corys en el mundo, pero bueno, aquí está Corey Taylor, uno de sus proyectos alternos a Slipknot, que realmente empezó pues su carrera en este proyecto como tal con Stone Sour. Quisimos poner esta canción en el 2010 porque principalmente es cuando se estrena también el título y era lo que estaba sonando en aquellos ayeres en las principales radiofusoras del mundo. Y bueno, Stone Sour, pues qué le podemos decir, una bandota también que supo interpretar de alguna manera el metal
con algunos géneros que salieron un poquito después, como el metalcore y demás. Pero bueno, es que quisimos poner esta canción porque va muy ligada al tema que vamos a tratar, no principalmente de la saga, pero sí de lo que estaba sonando en aquellos ayeres, hermano. Y bueno, nada más para ahondar un poquito más a detalles, hermano, ya metiéndonos de lleno a God of War 3, porque es súper importante dar un poquito del contexto de cómo fue que se empezó a digitar la idea de God of War. Yo recomiendo mucho a la gente que busque en YouTube los diarios de desarrollo de God of War, que yo me acuerdo, hermano, que cuando te vendían en God of War 2, de hecho la copia que yo tengo original, viene como tal el disco del juego y viene un DVD del diario de desarrollo del título y te cuentan ahí cómo fue que se creó toda la historia de God of War 2. Entonces es una maravilla. Me imagino que God of War 3 también debe tener una versión, ya probablemente la Greatest Hits, que contenga un DVD que también te cuente un poquito de cómo fue que se hizo el juego. Y bueno, en YouTube está este diario de desarrollo que les invito a que lo busquen. Y cuentan evidentemente que Cory Barlog, para los que no conozcan quién es Cory Barlog, fue el director del título nuevo de God of War, el remake que se hizo para ya contando la historia de la mitología nórdica para el PlayStation 4. Y Cory Barlog había dirigido el God of War 2, ¿no? Entonces, la salida de Cory Barlog de Santa Monica Studio al principio del desarrollo del título fue una noticia importante para todo el equipo de desarrollo. Hay mucho malos entendidos por esta salida de Cory Barlog anticipada, porque sí veían que el panorama era complicado para poder cerrar la historia de Kratos con un God of War 3 sin la presencia de Cory Barlog en el estudio, ¿no? Entonces es por esto que Stig Asmussen se hace cargo de la dirección del título. Y bueno, también ya, pues, ahorita que ahondemos un poquito más de detalle, creo que se avientan los mejores juegos de toda la historia. Evidentemente con el acompañado de todo su equipo, que Santa Mónica Studios, yo imagino y quiero pensar que tienen a varios de los animadores más importantes de toda la industria de los videojuegos. Y no solamente animadores, hermanos, sino también la parte artística que tiene el juego, que ahorita nos vas a contar un poquito de detalle también tú de eso. De todos los escenarios. Es una fiesta hablar de toda la parte de desarrollo de God of War. Y bueno, nada más dar ese pequeño background, ¿no? Stig Asmussen actualmente se encuentra en EA. Y bueno, pues fue él uno de los encargados de desarrollar Jedi Fallen Order recientemente, hace un año, que nos entregaron este videojuego increíble, también contándonos un poquito más de la mitología de Star Wars. Y bueno, pues ya lo demás es historia, ¿no, hermano? Para empezar a detallar un poquito el lore del juego, hermano, ¿qué me puedes contar de God of War 3? ¿Qué fue lo más importante que tú viste cuando empezaste a jugar el juego? Pues englobando toda esta historia épica en la que Kratos embarca, creo que no hay mejor manera de que ellos lo pudieron haber representado y con estos escenarios tan geniales, ¿no? No sé cuál sea tu opinión, pero yo creo que lo que más a mí me llama la atención y me gusta más del diseño, y realmente no lo ves en otros juegos, es la cámara estática que también la manejan. ¿Y a qué me refiero con la cámara estática? Cuando uno está acostumbrado a jugar este tipo de juegos en tercera persona, la cámara se mueve mucho, se modifica, tú la puedes girar y a veces no te da los ángulos específicos para, sobre todo, tal vez sí para el combate, pero no para disfrutar todo el escenario. Por ejemplo, un burdo ejemplo, me salto tantito, estaba yo jugando hace un mes Tomb Raider y me perdí un paisaje muy muy padre por estar enfocado en la tarea que yo estaba haciendo. Y eso es porque yo giré la cámara hacia donde estaba haciendo la tarea y cuando volví a pasar de regreso dije, ¿cómo? ¿A qué horas me perdí esta montaña tan padre, no? Y es algo que God of War te controla y te dice, no, a ver, espérate, yo te quiero enseñar, es como apreciar un cuadro de arte. Llega, te enfoca la cámara y te lleva a un escenario y siempre vas a ver tú en God of War que atrás está pasando algo, en el escenario algo se está pasando, se está cayendo una estructura, hay un titán agarrándose con otro titán afuera, peleando unos enemigos, gente muriendo, o sea... Sí. Eso te pinta una escena de guerra, todo un collage magnífico mientras tú estás matando a los personajes y combatiendo con estos enemigos míticos, todo alrededor te lo pinta y te lo engloba de una manera muy muy padre, y no solo padre, sino muy acertada a la época. Como les mencionaba, el proceso de investigación que se realizó para God of War, en general la saga, es muy muy detallado, directamente con la mitología griega, desde las estructuras, tipo de armaduras, bestias mitológicas, historias, nombres, fechas. Realmente sí se dieron a la tarea de pintar muy muy bien, o lo más adecuado que pudieran, la mitología griega. Entonces, hablando en general de lore, eso a mí es lo que más me gusta, con la manera en la que la cámara te deja, mira, sí estás combatiendo, sí estás matando enemigos, pero también disfruta todo este escenario que diseñé para que tú disfrutes la épica aventura de Kratos.
Sí, no, definitivamente. Y creo que también algo, nada más que agregar ahí a lo que ya comentaste tu hermano, que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que si algo hay que aplaudirle a Santa Mónica Studios, güey, es que el apartado artístico se ha mantenido constante en todas sus entregas. ¿A qué me refiero con esto? Tú detectas a la perfección, y obviamente tienes que estar un poquito entrenado y haber jugado todos los juegos, o algunos de ellos, y compararlos con algunos otros de la industria. Pero tú detectas exclusivamente bien que estás jugando un título de Santa Mónica Studios simplemente con el desarrollo y con el diseño de los personajes, hermano. Creo que eso es importante. Cada estudio tiene como que su look and feel y su forma y su way of working de hacer el trabajo. Pero si algo sí de elogiarle a Santa Mónica Studios es la manera tan genial e importante que tiene de presentarnos en pantalla, como bien indicaste tú, varios backgrounds importantes que están viviendo en un solo universo y que le llenan de vida y de protagonismo a la escena que tú estás jugando. No puedes estar tú agarrándote con un centauro o con alguna medusa y cosas atrás de ti están pasando también, ¿no? Y tú los ves y puedes ver el background a lo lejos. Claro. Eso solamente yo creo que lo logra hacer de una manera importantísima Santa Mónica Studios, y también explotando al más no poder el hardware que tiene como tal en uso, ¿no? En el caso de PlayStation 2, PSP, que recordar que para los juegos para PSP no fueron desarrollados por Santa Mónica, fue Ready at Down encargado de desarrollar esos ports, que también fue una maravilla. Y bueno, Santa Mónica Studios creo que si algo sabe hacer muy bien es explotar las virtudes que tiene el hardware de Sony, en el caso específico de PlayStation, y llevarlo a un nivel completamente diferente, ¿no? Yo puedo nombrar dos estudios importantes que sí he de connotar que son los estudios que más han sabido aprovechar las virtudes del PlayStation, y uno de ellos es Naughty Dog y el otro es Santa Mónica Studios, definitivamente. Creo que esa parte también es importante mencionarla. Y es mucha atención al detalle, creo yo, porque si te das cuenta, esa atención a los pequeños detallitos son los que se te graban en la cabeza. Voy a poner un ejemplo: cuando matas un centauro, para quien no esté familiarizado con el título, tú cuando combates contra los enemigos, y son enemigos de un poquito más rango que un soldado raso, esqueleto, chafa, de topas, tienes que vencerlos o debilitarlos, por así decirlo, y después de que le haces una serie de debilitarlos, desaparece el símbolo clásico de God of War, que realmente es la letra omega griega, y se empieza a girar al personaje. Este efecto lo que te permite es hacerle lo que los gamers conocemos como finisher, o como kill, o un kill especial, de alguna manera súper violenta y sangrienta, pero que es muy gratificante, ¿no? Y en general en algunos juegos lo utilizan, que si lo haces de esta manera, que te sueltan vida, que te sueltan más dinero para comprar cosas, etcétera, ¿no? Exactamente. En este caso, God of War juega con lo mismo. Te pone este símbolo cuando uno de los enemigos grandes está debilitado, y tú te le acercas y de una manera pero muy específica los matas. Y aquí hablo de la atención de detalle. Por ejemplo, yo voy a poner dos ejemplos de mis kills favoritas, y me gustaría que tú me lo pusieras. No de enemigos, no de bosses o jefes en este caso, sino de enemigos comunes y corrientes que tú pensarías que a lo mejor el desarrollador pudo haber dicho: ay, solo pongo que mata a un centauro y ya, punto de aparte. No, ¿qué hace cuando tú debilitas al centauro? Literalmente Kratos llega, le mete la espada del caos en el estómago y lo destripa. Pero no solo lo destripa, se le salen todas las vísceras, y las vísceras se siguen moviendo durante unos segundos en el estómago del centauro. Entonces, esa manera de representarte las tripas, yo me acuerdo la primera vez que destripé a un centauro, fue como de: ¿qué está pasando? ¿No? Llena una adrenalina el ver la violencia, no solo con que el tipo se lo echó, sino la atención a ese detalle. Y otro que me la vibración del control. La vibración del control también te vibra. No, sí, tienes toda la razón. Y realmente el juego te provoca esa sensación de sentirte poderoso. ¿Y por qué no habla de sentirte poderoso si eres el semidios que va a ir a matar a todo el Olimpo? Creo que esa parte, esa sensación de poder y brutalidad te la transmite muy bien, como dices, desde el control, el estilo gráfico y el gameplay que le genera el juego. Realmente lo refinan a tal grado que sí te sientes el dios de la guerra. Ese ejemplo del centauro creo que es de mis favoritos. Y el de la mantícora. Para quien no sepa qué es una mantícora, es un ser mítico con cuerpo de león, tiene cabeza de león, a veces cabeza de humano, tiene una cola de serpiente y tiene unos cuernos. Estos animales son seres mitológicos que en la mitología griega se
se utilizan mucho, y en este juego tienes que enfrentarte a estos enemigos, y la Sí. manera también de matarlos es, les arranca un cuerno el tipo y con su mismo cuerno se los entierra en la cabeza, ¿no? Entonces puede haberles hecho una, y literalmente ves el detalle de cómo se lo entierran en la cabeza, cuando en muchos Sí. juegos uno como videojugador está acostumbrado a, no sé, lo maté y ya. Aquí te da todo un estilo el de la matanza que es muy representativo a, por ejemplo, estás viendo una película y algo súper denso pasa en la película y todo el mundo grita, uy, o la gente se espanta Sobresalta, o grita, sí. se sobresalta. Esa es la misma, creo yo, el mismo sentimiento que te querían crear los desarrolladores al estarlo haciendo. No sé qué otras Sí. digo, hay miles bueno, Hay no miles, miles. pero sí decenas de kills diferentes que les haces a los cíclopes, a miles, pero ¿a ti cuál te gusta? A mí me gusta mucho, yo recuerdo el del Cíclope, hermano. Ya es que te puedes Es montar a la- ellos. sí. Te puedes montar ellos después de que les das sus catorrazos para que los puedas controlar. Llega un punto en el que ya te sirvió para lo que te sirvió. Le diste su uso. Te montas enfrente de él y le sacas el ojo por completo, hermano. Esa sensación es increíble. Y aparte porque los cíclopes son jefes, bueno, no jefes, son NPCs importantes a considerar, porque si te dan un trancazo, evidentemente si lo juegas en dificultades mayores, Sí, te van pues a un bajar la trancazo mitad en un de cíclope vida. te baja más de la mitad. Entonces, sí es complejo, pero sí, como tú bien indicas, también recuerdo mucho las esfinges. Hay infinidad de seres que podemos nombrar, no La solamente el 3, medusa, mano. sino las medusas también que salen. En cuestiones mitológicas y en cuestiones de NPCs, creo que el juego está pues más que poderoso en ese sentido. Tiene muchísimas capas que le brindan un lore específico al juego. Pero sí recuerdo mucho eso, hermano. El que también comentas tú del cuerno también, del ser que tiene cuerpo de león también y su cola de serpiente, que te escupe también veneno. Es complicado ese NPC que estás mencionando, lo Es bien recuerdo. difícil, sí. Es complicado sortearlo, porque es muy rápido y aparte tiene varias... pues, ¿cómo lo puedo decir? Ataques son diferentes. Contraataques, ajá, y cada vez que tú le vas ganando o que vas avanzando en tratar de ganarle, cambia sus ataques, ¿no? Cambia sus stages. Entonces sí, es bien importante cómo los animadores tal cual crearán una muerte específica para cada NPC, y ese que comenta del centauro también es importantísimo, porque también los centauros son importantes a seguir, son bien complicados también de ganarles. Y sí, digo, ya la muerte de los bosses, que ahorita vamos a tratar un poquito de detalle, también es increíble, Pues, ¿no? no, para enlistar a los bosses es, híjole, desde la primera vez que te echas bueno, obviamente para experimentar, contarles, el juego son 17 misiones y Ajá. no todas las misiones tienen un boss específico, pero sí matas a la mayoría de los dioses del Olimpo, que podríamos reducirlos de, bueno, los jefes más o menos, el primero que te encuentras es Poseidón. Bueno, te encuentras Sí. a Leviatán, que es como su carroza, que es este ser híbrido entre caballo y cangrejo, Sí. que lo podrías destruir como un hipocampo, pero Sí. realmente es Poseidón, ¿no? Ujú. Eres Poseidón, luego te enfrentas a Hades, te enfrentas Sí, Hades, güey. a Hermes, Helios, Hermes. Helios, Hermes, Hércules, a Cronos, Ujú. que es el papá de Zeus. Sé que es un titán. Ujú. Exactamente, un titán. Luego te encuentras el bosque, que a mi parecer es el boss menos representativo, el escorpión. Y por último, Ujú. el Zeus. Sí. Entonces, son las grandes peleas tú que tienen a una serie de los Quick Time Events. ¿Qué nos puedes decir de los Quick Time Events, hermano? Pues creo que la saga de God of War fue de las principales que hicieron esto una moda. Me atrevería a decir, hermano, porque yo no recuerdo otro título así de importante que haya hecho esto de manera considerable. Creo que God of War fue de los primeros estudios, Santa Mónica Studio, Pues, si en te darle al gameplay. ¿Perdón? Pues si te recuerdas, justo que hablábamos nuestro especial pasado, Resident Evil 4, tiene una serie de Quick Time Event con los cuchillos entre Krauser y Leon. O sea, Sí, sí eran esa época. recursos utilizados, pero muy Sí. aislados. Y God of Sí, War llegó exactamente. dime tú, ¿qué hizo con los Quick Time Events? No, yo creo que sí está un poquito exagerada en esa parte, porque sí, y creo que también, digo, hay mucha gente que los ve como algo no tan positivo para el gameplay. Hay mucha gente que los ve como algo que sí añade capas al gameplay importante. Yo estoy en un término medio, hermano. A mí me gustan, pero no los amo también, ¿no? Porque creo que como que los desarrolladores dijeron, bueno, a partir de aquí ya el jugador ya le ganó al NPC. Hay que hacerle un poquito la tarea sencilla, ¿no? Para poderle dar un poquito más de jugabilidad a esto. No los amo, pero creo que también para God of War, pues quedan tanto al lore y cuanto a la historia como tanto la cuentan. Sí, claro. Yo Ujú. creo que es una edición muy importante, sobre todo en este juego en específico. Fíjate, yo estoy más del lado muy de acuerdo con los Quick Time Ujú. Events, porque
o sea, es lógico que físicamente cuando te enfrentas, por ejemplo, a Cronos es del tamaño del mundo, si no es que más grande. Sí. O sea, tú no eres ni la tierrita de su uña. Entonces, cuando tú te enfrentas a él, dices, ¿cómo este personaje, con estas espadas del caos, por más poderoso que sea, va a derrotar a semejante monstruo? ¿No? Sí. Entonces, cuando hace ciertas tareas donde sí lo debilitas y hay un combate gratificante, que es vencer al jefe, luego ya empiezan esta serie. Para quien no sepa que es un Quick Time Event, es una serie de gameplay mezclado con cinemática, en la cual tú solo tienes que apretar 1 o 2 botones y genera una secuencia de acción muy intensa, o exactamente avanzas, rompes alguna cosa, pero no es realmente que estés jugando. A ti solo el videojuego te pide apretar en cierto momento o cierta cantidad de veces específica un botón, y entonces como que das paso a la escena. Mucha gente por eso no lo considera gameplay, porque nada más es picar 1 o 2 botones que el juego te está solicitando en específico. Pero en este caso específico de God of War, creo que sí funciona mucho, porque como te menciono, ¿cómo matas a Cronos? Pues, o sea, la manera en la que lo haces es con estos Quick Time Events donde pasan cosas extraordinarias que físicamente el juego no te lo permite hacer. Entonces, creo que funciona ahí, en específico en God of War, bien. Que ahí te comentabas la batalla contra Cronos, hermano, impresionante, ¿eh? Yo la verdad me acuerdo de esa primera vez que ves a Cronos. Dices, hijo, ¿cómo le voy a ganar? ¿Cómo es posible que voy a poder contra este canijo, no? Porque como tú bien lo comentabas, es una inmensidad, es impresionante ver a Cronos y es preguntarte a ti mismo, ¿cómo fregados le voy a hacer para ganarle a este tipo? Que hay que comentar, en el 2 también nos enfrentamos a otros, a Atlas, recuerdo que también nos encontramos con él en el 2 y otros más que hemos visto durante el paso del tiempo de la franquicia. Sí, pero no llega al nivel de estos cuates. Sí, no. Está muy cañón. Y también algo importante a comentar es que el engine que se ocupó para el God of War 3, ya para PlayStation 3, le brindó de unas texturas y de un apartado ya artístico al juego impresionante. Le ves las arrugas, le ves los atisbos de sangre, le ves el color de los ojos, le ves el iris, le ves todo a los NPCs. Y en el caso de Cronos, que es una inmensidad, yo recuerdo cuando le quitas la uña, hermano, cuando le metes las espadas del caos y le sacas la uña, te duele a ti. Te duele a ti porque dices chorros de sangre. Sí, exacto, no, es impresionante los pus que le salen de los granos que tienen la piel. No, es increíble el juego. Si están comiendo, por favor, no lo hagan cuando estén jugando esto, porque sí es medio desagradable esa parte. Pero eso lo debe también al engine tan increíble que tuvo Santa Mónica Studios en ese momento para desarrollar el juego, que se veía brutal, hermano. Yo recuerdo esa pelea y me sigue causando emoción cada vez que la veo. Y yo creo, ¿sabes qué? Que el juego no intentaba, como en su momento lo está... muchos videojuegos lo están intentando emular, ser realista. O sea, no buscaba una gráfica que dijeras, ay, qué real se ve Kratos. Creo que sí lo intenta hacer un poquito el nuevo juego de God of War, el remake. Sí, se acerca más como una gráfica más real. El 3 quiso explotar, dijeron, bueno, va a ser como un videojuego animado. No queremos que Kratos se vea real, sino que se vea muy, muy pro. Entonces, las texturas no buscan ser reales, pero no por esto no se ven muy acercadas a lo que tú pensarías que es un dios griego, una mitología, las armas, el detalle que tienen las armas es lo mismo, no buscan ser reales, pero buscan ser épicas. Y de esa manera te representa que sí estás viendo tú materiales, estructuras, enemigos dignos de los dioses del Olimpo. Que sabes a mí cuando me dio el blow en la cara la primera vez que jugué el juego, cuando te enfrentas y te careas a Hércules, cuando llegas con él y está la diosa de la naturaleza, no se me fue el nombre ahorita. Era, exacto, y te empieza a aventar calabaza desde arriba y ves bajar o ves acercarte a ti a Hércules, y cuando tienes este face to face con él, ves hasta los granos a Kratos. Es impresionante, hermano, cómo hicieron el trabajo en esta parte, ¿no? Creo que en esa sección del juego, cuando peleas con él, que también Hércules es un personajazo en el título, una pelea también muy memorable y difícil, cuando no tienes en dificultades ya de caos para arriba, es completamente difícil ganar a Hércules. Pero sí me acuerdo mucho de esa sección porque pues ahí de entrada tienes esta diferencia de rangos, ¿no? Esta envidia que tiene Hércules para con Kratos, porque a Kratos le dieron la deidad o el nivel de deidad pues al matar a Ares. Y recordar que en la mitología griega a Hércules le tiene que pasar por ciertas misiones, si lo podemos llamar de esta manera, que son 12 pruebas. 12 pruebas para poder tener el grado de semidios. Entonces, pues sí hay cierta rivalidad ante ellos. Y nada más comentar ahí como un dato curioso, el arma y el armamento que te da Hércules
es en parte inspirado en la batalla que tiene contra el León de Nemea, ¿no? Que él fue el único ser que le pudo ganar en la faz de la Tierra. Y es por eso que cuando tú peleas con esos guantes de león, se escuchan los rugidos del león, porque le hacen un homenaje al León de Nemea, ¿no? Claro, no, y de hecho cuando vas a pelear, él trae la cicatriz del león en el pecho, o sea, trae las 3 garras ahí de cuando se supone que peleó, que eso es un hecho mitológico fidedigno que está registrado en la mitología griega, ¿no? No, es impresionante, hermano. Ese respeto que se le dio a la mitología realmente me gusta muchísimo, cómo lo pudieron manejar. Y bueno, como te digo, ¿qué hablar de los bosses? Todos, la manera en que matas a Poseidón, la manera en que le arrancas la cabeza a... ¿Quién es? Helios. No, es Helios. Helios es a quien le arrancas la cabeza y a Hermes es quien le cortas las piernas. Porque recordemos que Helios es el dios sol. Brutal, güey. Entonces es brutal. Él, obviamente, cada enemigo que va matando va recolectando ciertos tipos de armas, ¿no? Ciertos tipos de utensilios o artefactos que le van ayudando en su aventura a Kratos. Y recordar, por ejemplo, la batalla contra Hades, que es brutal, cómo lo vas desmembrando y esas partes de su cuerpo quieren regresar a él y tú no tienes que dejar que regresen. O sea, es muy creativo. El juego es demasiado creativo en enfrentar a los enemigos y cómo los matas. Creo que pocas veces se había visto tanta creatividad enrollada en un solo título, ¿no? Como God of War te lo presenta. Hablando de la parte de voces, hermano, a mí el que sí me voló la cabeza por completo, y de hecho lo ves a los primeros 10 minutos del juego, es Poseidón, hermano. Es increíble la manera como se presentan a Poseidón. De hecho, desde la escena, no sé si recuerdas cuando está Zeus, cuando está con sus hijos a los lados, y va mandando uno por uno a la batalla. Ajá. Cuando voltea a ver a Poseidón y le dice, sin decirle nada más con la mirada, le dice, vas tú, ¿no? Le dice, enséñale quiénes somos, ¿no? Ajá, exacto. Se lanza del Olimpo, llega al mar, toca el agua y ahí es cuando empieza una de las escenas más memorables que yo recuerdo de videojuegos, porque empiezan ya a darse en la torre con los titanes, ¿no? De poder, a ver quiénes somos nosotros. Sale Poseidón, sale esta figura enigmática, como bien tú lo comentabas, figura crustácea, figura pues caballo, en fin. Es impresionante la manera en cómo lo presentó ahí Santa Mónica Studios y la manera en cómo Kratos mata a Poseidón es algo que yo hasta el día de hoy lo sigo viendo y digo, güey, ¿cómo es posible que hayan hecho eso en el 2010, güey? Es increíble. Exacto, o sea, la manera en cómo le empiezas a golpear, te pide clemencia y te dice, güey, a pesar de que tú mates a todos los dioses, vas a quedar en la desgracia, eso no va a interesar, no eres nadie. Y es cuando se enoja Kratos, le dice, ah, sí, güey. Ahí te va quién es el dios de la guerra, cabrón. Claro. Lo agarra, le mete una zarandeada, hermano, y literal le rompe el cuello, ¿no? Le rompe el cuello a Poseidón, el dios del mar, lo lanza al abismo. Pero antes de romper el cuello, lo deja ciego, hermano. Exacto, le pica los ojos. Para quien haya visto Juego de Tronos, lo que le hace la montaña a Oberyn Martell, eso es lo que hace God of War. Y God of War lo hizo años antes de que en Game of Thrones lo pasaran. Entonces, es una brutalidad impresionante lo que genera, ¿no? ¿Y te acuerdas de los tatuajes de Poseidón, cómo están fosforescentes? Sí, es indicar que ya no tiene casi energía, están como que prendiendo y apagándose, también se ve increíble, hermano. Exactamente, y creo que es muy importante mencionar que cómo se genera el caos, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre del Armagedón en la mitología griega, obviamente no se llama Armagedón, tiene un nombre de cuando el Olimpo se destruye y el mundo. Esto es lo que lo provoca Kratos, porque de hecho si tú vas viendo cómo va acabando con cada enemigo, digamos Poseidón, cuando lo mata, él cae al agua y los mares pierden totalmente su control. Se hacen tsunamis, la gente empieza a morir, se inunda toda la tierra, porque ya no hay control. Poseidón es el dios del mar, pero no solo el dios del mar, él controlaba el mar. Entonces, exacto. Se pierde eso. Cuando matas a Hades, por ejemplo, el río Estigia, que es quien lleva todas las almas de las almas del purgatorio. Exactamente. Matas tú a Hades y se liberan todas las armas porque ya no hay quien lo cuide. Obviamente te echaste, de por sí te echas como 1000 cerberos, luego matas a Hades. O sea, acabas con el inframundo, pues todas las armas se liberan. Y así va pasando cuando muere Hera. Todos los dioses que van pasando, que tienen alguna relación con el mundo que te rodea, se ve que el mundo empieza a quedar sumido en caos, ¿no? Y pues, ¿qué quieres hablar de la Ultimate Boss Final Battle que sería Zeus? O sea, ¿qué manera de acabar el juego con... No, hermano, pero antes de hablar de Zeus, perdona que te interrumpa,
tenemos que hablar de un personaje bien importante, no es un boss como tal, pero sí es una diosa, que definitivamente agregó al juego un apartado impresionante, y yo cada vez que veo esa escena digo, Dios mío, ¿cómo fue posible que un estudio haya integrado de una manera tan gráfica esa parte del game? Ya lo habían hecho antes, ¿no? Ya Pero sé a qué creo te que estás refiriendo. tenemos que llegar a esa parte, a la cámara de Afrodita, hermano. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando la viste por primera vez? Primero volteé a ver si no estaban mis papás atrás. Eso fue lo primero que hice, la neta. Porque fue como de, Sí. ok, o sea, estoy viendo esto en un videojuego. Oh, Realmente, qué maravilla, güey. Qué maravilla. Sí. no estoy seguro si el juego sea PG-18 por... Sí, seguramente. o M... Perdón, PG-18. Mature, ¿no? Mature, ajá, por... Bueno, obviamente por la increíble brutalidad. Pero Sí. también no es muy común, y esto aunque la gente no lo crea, no es muy común en los videojuegos encontrar escenas sexuales Sí, no. en los videojuegos. Muy pocos títulos tienen eso. Exacto, son pocos Sí. los títulos que abordan esta temática, porque obviamente están enfocados muchas veces a adolescentes o incluso niños, Ujú. ¿no? Pero este juego sí se lo brincó, ¿no? Dijo, Sí. a ver, ¿cómo representamos a Afrodita? Y sí, Sí, literalmente. Y de hecho no es el único lugar. Si Sí. ya hemos jugado a los anteriores, siempre llegabas como a tipo estos harem, que eran lugares Sí. donde había varias mujeres y Kratos llegaba ahí, nada más se subía, se movía a la cama y cuando Sí. terminabas el business, pues te daban muchísimas, la moneda en God of War son como Ujú. unas orbes rojas de sangre. Sí. No recuerdo ahorita, ¿tú te acordarás el nombre? Creo que se llaman Red Orbs, ¿no? Nada más, orbes Sí. rojas. Ujú, Es creo con lo que sí. compras poderes y mejoras tus Ujú. armas y te da vida y te da Sí. el mana, que es para usar tus poderes, todo eso. Pues cuando Ujú. estabas con estas muchachas en los juegos anteriores, te daba Sí. un montón de esas orbes y podías comprar más cosas, ¿verdad? Solo Sí. hacían como una alusión a... Pero en God of Sí. War 3, mano, sí se volaron la barda. O sea, dijo Afrodita, pues ven para acá y demuéstrame que también eres dios de la guerra, ¿no? Sí. Que nadie se queja de eso, ¿eh? No es queja. No. Yo No, aplaudo claro que no es totalmente eso. queja. No es queja para nada. Afrodita creo que la representan de una manera tan preciosa de NPC. Y realmente lo ves y dices, pues es una diosa, evidentemente tiene que estar así, ¿no? Y Es la diosa del amor. la diosa del amor, la lujuria. fertilidad. Y te das cuenta, si te das cuenta, hermano, algo que también en el research que hicimos para antes de hacer el episodio que están escuchando, cuando representan la cama de Afrodita, si te das cuenta en las sábanas, como tal, que envuelven la cama de Afrodita, es la representación de la vulva femenina. Y Sí, eso, sí. pues lo tienes que ver con entendimiento y ya te das cuenta y dices, pues sí, claramente se ve específicamente ahí la parte que converge en esta sección de la parte del cuerpo femenino. Y no, o sea, sí, yo también la primera vez que lo vi dije, ya estaba acostumbrado porque ya habíamos visto en el 1 y en el 2 que había estas secciones, Pero como no bien a este indicas tú, nivel, mi chavo. pero no a este nivel y con este engine, porque te ves cada parte de los poros Afrodita. Y con ese repito, detalle. y con ese detalle y también a las dos musas que tenía a su lado, las ves y dices, este juego es otro nivel totalmente, ¿no? Entonces no es queja, es un aplauso rotundo a la gente de Santa Mónica que esté por hacer esto, pero sí, definitivamente creo que es algo que salta a la vista importante al título. Además, Que- Que conoces a Afrodita, yo creo que ya en el tercer último cuarto de la historia, ¿no? Creo. No recuerdo bien la perfección. es en las últimas 2 misiones. De hecho, Sí. es ya de verdad lo último. Sí. No estoy seguro. Justo es antes del escorpión. Es en el nivel del escorpión. O sea, ya mataste un montón Ujú. de dioses. Sí. Entonces, Perfecto. sí, Y ya es de está las pocas que dejas viva. Eso hay que comentarlo, es de ya no la las pocas que matas. dejas viva. No, ajá, Exacto. no la matas. Bueno, no sé, ¿verdad? Si, Ujú. si la dejaste demasiado muerta. Además, Sí, es que está ¿qué brutal. pensó tú, Ricardo? De ¿cuántos tenías? ¿17, 18? Cuando viste Ya eso? estaba un poquito más grande, ya tenía como 18, 17 años. Una Pues vez nada, escuché un te comentario. exaltas. Sí. Sí, claro. Una vez escuché un comentario muy gracioso. Más bien leí un comentario muy gracioso Ujú. en esa parte que decía: ¿cuál es la parte más difícil del juego? Pasar la sección de Afrodita con una Sí. sola mano, dicen. No, y espera, y es que el juego te da la elección de acostarte con ella o no, hermano. Eso hay que Sí, comentarlo. claro. Quedaba Ajá. en ti. El juego pues, te dice, ¿te Macho quieres alfa quedar que con te él o no? respeta, Exacto. Sí, sí, tienes, no, tienes que terminar la misión como todo un caballero, ¿no? Claro. No Sí, puedes no, echarla solita. Sí, no puede ser, no puede ser tan descortés, ¿no? Tienes que darle a la señorita lo que necesita. Entonces, estoy seguro que el 100% de los hombres que jugamos este título, evidentemente, pues hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Para no ser Claro. tan gráficos. Y el título te recompensa con estos orbes que tú comentabas. Después de que terminas de hacer todo el asunto, te dan una cantidad de ecos y te restan, tu vida se sana por completo, ¿no? También.
Así es, sí, totalmente. Mana, vida se te regenera. Bueno, te la sube otra vez y te da un montón de orbes para que puedas seguir mejorando tus cosas. Pero sí, realmente es un momento muy memorable de la franquicia, pero también muy chusco, ¿no? Porque imagínate, o sea, no vas a agarrar y ponerle God of War 3 a un chamaco de 10, 11 años. Por supuesto que no. O sea, yo creo que sí lo ha jugado mucha gente de esa edad, pero no deberían. Realmente Y creo fíjate que que- por algo existen las clasificaciones y Claro. sí deben de respetarlo. Y fíjate que para el 4, God of War 4, God of War, el remake que hicieron para la mitología nórdica, fue algo de lo que se quejó la gente de que ya no contenía el juego esta parte, ¿no? Esta parte erótica que caracteriza mucho a la saga de God of War. No manches, no, nada que ver. Esta parte en la que en el 4, y no sé también si tenga que ver algo, hermano, con el aspecto que actualmente vivimos, y eso pues ya nos podemos meter en polémica si no quiero. Pero ya de cómo es que la verdad es que God of War sí sexualiza muy cañón a la mujer, ¿no? En todos los aspectos es como cierto. tal. Porque todas las hembras que salen en el juego pues están desnudas, algunas de ellas. Y sí, definitivamente no sé si en esta parte Santa Mónica ya no quiso meterse en broncas para el nuevo título y dijo pues hay que dejar de mejor un poquito eso de lado y enfocarnos un poco más a la historia como tal. Y sí, definitivamente en el nuevo título pues ya no vemos ninguna representación ya como tal tan visual de esta parte, ¿no? Como si fue el 3, que sí, macho alfa que se respeta, recordará a Afrodita. Y lo tiene en el pedestal. Yo lo tengo en el pedestal, hermano. Esa escena está muy buena. Sí. Exactamente. Si aplicaste bien el combo entonces XX No, cuadrado. sí, no te equivocas. Estabas tan pendiente del combo que tenías que hacer, hermano. Y es que también el control vibra, hermano. ¿Te acuerdas? O sea, No, pues, sí. tú vas anotando los controles y Pero seguimiento. te digo, de lo todo. más difícil es hacerlo con una mano. Es el reto del Sí, control. es que sí. Es muy buena esa escena y nada más también comentarlo porque sí, evidentemente es una parte importante del gameplay y del título. Y Sí, ya tocando sí. el tema que estabas ahorita comentando, Zeus, hermano. ¿Qué Zeus. sentimiento es enfrentarte a Zeus? Es que ya tienes toda la carga intrínseca de la venganza que tienes como personaje. Y dices, ya tú eres el responsable de todo. Contra ti voy, tú eres el único que me hace falta, ¿no? Y esa Claro. pelea final, hermano, yo la tengo entre las más memorables que he jugado en mi vida. Difíciles como la madre misma. Y sí, muy complicada porque los ataques de Zeus son muy impredecibles. Y si te llega a tocar alguno de ellos, valiste gorro, ¿no? Claro. Sí. Fíjate que yo más que difícil esta pelea final siempre me ha dejado pensando lo brutal que es el título, ¿no? Sí, Y realmente sí. es tan brutal que no sé tú, ¿verdad? Pero la escena final donde ya vences al enemigo, pasas los diferentes series de combates y le empiezas a pegar, vamos a decirlo aquí en el videojuego, te hace que tú apretando círculo lo golpeas a Zeus. Y Lo al tienes que final, golpear ujú. hasta que lo mates. O no sabes si lo matas, pero sí hasta que la pantalla se te llena de sangre. Y creo Sí. que ningún juego, y hemos jugado juegos de verdad sangrientos. Estuve Ujú. jugando, apenas acabé en la semana el DLC de Doom Eternal. Es un juego súper Ujú. violento, súper visceral, súper sangriento. Y nada, creo yo, de todo lo que he jugado me ha generado esa inquietud como matar a Ujú. golpes a Zeus. O sea, Sí. es tan la cantidad de golpes que le das que la pantalla se te llena de sangre y tú le tienes que seguir pegando hasta que se te siga Sí. llenando de sangre y paras hasta que la pantalla, o sea, no ves nada, ves pura sangre. Sí. Entonces, Tú lo decides. ¿cómo Tú Ajá, decides cuándo parar. Ujú. es totalmente brutal el juego en Sí. ese sentido. Entonces, o sea, creo que es una muy buena manera de acabar la venganza de Kratos y lo que te muestra de que la venganza al final de cuentas no trae nada porque él acaba. Sí. Esa es la escena final del juego. Recordemos que él está buscando abrir la caja de Pandora Ujú. para terminar con todos los dioses, pero al final es engañado por este personaje Atenea, el Sí. cual mata en Sí, el 2. exacto. Eso es parte de la historia. Fíjate Pero- que ahí Ajá. nada más interrumpiendo un poquito, hermano. Creo que ahí el apartado de Atena en el 3 no me gustó tanto, hermano, porque No, pues en el 2 te dice, órale, va, me pongo entre tú y Zeus para que no lo mates, y ya en el 3 te dice, pues ya échatelo. exacto. Como que no busca me la gustó tanto. venganza, pero realmente Ajá. quería este poder que, bueno, explicando un poquito el final, es la esperanza, ¿no? Sí. La esperanza de que Kratos decide dejar sola a la humanidad, ya quería este poder para ella misma. Exacto. Pero sí, la verdad sí, el final de la historia no es tan bueno que ese plot twist al final de que te sale que Atenea realmente fuiste un títere de Atenea Atenea. todo el Ajá. juego. Sí. Y al final Kratos se le aplica matándose él mismo, ¿no? Ujú. O enterrándose Sí. la espada del Olimpo, ¿no? Pero te lleva a esto, que la venganza pues no te lleva a ningún lado. Pero la manera exacto. tan brutal de completarla
Y creo que Sí. son Kratos que ya nunca más volvemos a ver. Si recordamos No. en esta entrega nueva, ya ese Kratos tan iracundo, ese Kratos tan lleno de violencia ya no lo es. Entonces, Sí, no. es el punto, es el pináculo de toda la saga en la que Kratos llega a su mayor desesperación y a completar su brutal venganza, que como lo dijimos, empezó añísimos antes, con que él Sí. asesinara a su propia hija y esposa en este arranque de furia, ¿no? Sí, sí que yo recuerdo esa parte de la última batalla con sus hermanos. Yo recuerdo que de hecho pues te estaba apretando círculo y estuve allí como 5 minutos porque no sabía cuándo el título me iba a decir ya Sí, basta. exactamente. Y yo entendí que era hasta que yo decidiera, ya el título ya me pasaba el cutscene de lo que seguía, ¿no? En el juego, pero Exactamente. yo seguía dándole machacando a Zeus con círculo, pero no Y de hecho, entendía. ya no ves. No, es que no ves, se llena toda la pantalla roja y hasta que tú decides ya parar es cuando el título sigue avanzando. Pero creo que sí es súper visceral. Y esa batalla como tal, hermano, toda la parte de gameplay, los parries que tienes que hacer para poder soltar a Zeus, todas las armas que adquieres durante toda la travesía te sirven contra él porque evidentemente es el boss más poderoso de todos. Y Claro. es épica esa batalla, terminar en el cuerpo de esta Gaia, ¿no? Quitando la energía a Gaia, es una completa maravilla, hermano. Y sí lo recuerdo como uno de los bosses más memorables a los que me he enfrentado. Y vaya que he jugado algunos títulos ya. Pero Zeus siempre lo recuerdo como un boss que me costó un trabajo enorme matarlo. Es impresionante esa batalla. Sí, sí, bastante impresionante. Y creo que un final muy épico digo, es el dios de los dioses, ¿no? Dioses Sí. con minúscula, obviamente. El dios de los dioses, Zeus, el de la mitología griega. Era el más difícil, tenían que volverlo épico, tanto su manera de morir, porque de hecho, Sí. si recuerdas, lo vences físicamente con la espada del Olimpo, le destruye su Ujú. forma física, por así decirlo, y después entra como en este modo etéreo, como está Atenea, y ahí es cuando Sí. Kratos ya lo mata a golpes, ¿no? Entonces, Sí. creo que es un final épico, no le pido nada a este juego, realmente si yo pidiera mejor algo, me hubiera gustado jugar más tiempo, Sí. porque si lo jugabas en fácil no te tardabas mucho, 10, 11 Sí, horas máximo. Ujú. Ya si lo jugabas en difícil, pues tal vez te tomaría que tus 15, 17 horas, pero aún así no Sí. era un juego tan largo. Sacarle todos los trajes, todas las armas, todos los detalles, porque algo que no hablamos también es todos los laberintos y los acertijos que tiene el juego a resolver son muy buenos, la verdad. Son Sí. sencillos hasta cierto punto, pero creo que me gustan bastante y le dan este saborcito que no solo es estar combatiendo a lo loco, sino hay partes también de exploración, un poquito. Que esta parte tú también lo platinaste, hermano, el 3. Yo recuerdo haber visto El 3 lo tengo platinado. Sí, ¿verdad? Sí, también Sí, es una otro de proeza, mis títulos platinados. Ese es el que está en el refri también, ¿no? ¿Sabes? Sí, ahí al lado con mi mamá, haciendo orgullosa a mi mamá parte 2, es el platino de God of War 3. Sí. No, es increíble. Es increíble. Es difícil como la madre misma ese título. Fíjate que es más difícil. el trofeo más difícil de conseguir ahí es la Blood Tower, porque Ok. ya una vez que acabas el juego, desbloqueas un modo donde solo es matar enemigos. Matar Ok. enemigos hasta subir 500 pisos. No me acuerdo si es eterna. Hay una Blood Tower que es eterna. No me acuerdo Ok. si es en ese juego. Lo difícil es hacer un combo. Creo que es un combo de 100 hits. El juego, para quien no lo sepa, cuando vas pegando se te va haciendo combo. Pegas una vez, es Sí. 1, 2, 3, 4. Entonces el chiste es canalizar combos, que la canalizada no te debe, o sea, entre golpe y golpe no debes tardar más de, no sé, 2 segundos, 3 segundos. Ajá. Y que no te pegue el enemigo, eso es lo difícil. Entonces Ok. tienes que canalizar, no sé si 100, 150 golpes. Y ese es el trofeo que más me costó. Me costó semanas poder entrenar en Blood Tower para poder sacar el mendigo trofeo, ¿no? Pero pues sí, Sí. realmente es uno de los juegos, como lo he mencionado, digno de platinar, porque pues te gusta, le quieres sacar y le quieres sacar y saber más de todo lo que crearon alrededor de este título, ¿no? Y pues en gameplay, Sí. aunque siempre la gente creo que se quejó un poquito de que era algo sencillo, porque sí, a lo mejor sí, o sea, los combos ya lo sabías, si te aprendías el Ujú. cuadrado, triángulo, o a usar el L1 en el aire, pues Sí. con eso pasabas la verdad la mitad del juego. Creo que hay gente Sí. que en YouTube ha hecho videos comprobando que solo con ese combo lo puedes pasar, pero eso Sí. no le demerita que se veía impresionante, o sea, ver el combate, el gameplay y cómo tomar a los enemigos, creo que es algo muy gratificante y sí transmite la sensación de poder que en su momento esperarías de un juego de esta índole. No, claro, completamente de acuerdo contigo, hermano. Ya para ir cerrando el tema, digo, pues podemos tocar muchísimos temas referente al título. No nos queremos tampoco extender tanto, queremos que lo disfruten también, porque creo que después de escucharnos les van a dar ganas de volver al título. A nosotros al hacerlo, créeme que quiero conectar mi Play 3 y otra vez jugarlo. Exacto.
Sí. Pero definitivamente algo que tengo que agregar yo a esta parte como tal de todo lo genial que es God of War 3, sí comentaría que es uno de los títulos mejor valuados de toda la generación del PlayStation 3 como tal. 92 tiene. 92 en Metacritic. Eso quiere decir que el título fue hermoso. Creo que también el nuevo tiene una buena calificación. Creo que está en 95, ¿no? El nuevo. El remaster, fíjate que tiene, creo que el review tiene 90 y tantos, pero user score 85. No sé por qué le habrán bajado. Pero bueno, sí, o sea, sí están muy altos. Sí, definitivamente sí, digo, ya hemos hablado todo lo maravilloso que es el título, la parte de los enfrentamientos con los bosses. Yo mi enfrentamiento favorito con los bosses, yo me quedaría con el de Poseidón. Lejos de que es el primero, a mí la epicidad que te da esa escena, la manera en cómo lo matas, hermano, es impresionante. Y digo, lejos de que podamos hablar más a detalle de esto, es de los primeros juegos que yo jugué que se dije... se rompió la tercera barrera, la tercera pared con este juego, la rompes por completo por el nivel de inmersidad que te da el título, la historia tan maravillosa y concluir de esa manera la saga que te dio N cantidad de horas de diversión, y cómo la manera en cómo es que te representa el título que no es el final de Kratos, ¿no? Porque hay que recordar que tú de alguna manera mueres, ¿no? Cuando te entierras la espada del Olimpo. Pero después de los títulos y de los créditos, hay que recordar que regresas a la cutscene del título. Así y ya no ves a Kratos en la sección donde se quedó, ¿no? Nada más ves un rastro de sangre, queriendo decir que probablemente la saga iba a continuar. Y después de unos años nos enteramos que íbamos a continuar en el PlayStation 4, que también fue una maravilla de juego, que también tendremos espacio en próximos programas. Pero sí, definitivamente creo que con eso puedo cerrar, hermano, el tema. God of War 3 definitivamente llegó para quedarse. De los mejores títulos que yo he jugado de manera personal en mi vida, y es un título que recuerdo con mucho sentimiento y con mucha nostalgia, porque en su momento pues estábamos viviendo muchas cosas importantes en nuestras vidas, y estábamos creo que pasando ya a la universidad también por esas épocas. Entonces a mí me trae muy buenos recuerdos también, y pues el momento en el cual lo jugué y las horas de diversión que me dio, hermano, no se me va a olvidar jamás. Es un título enorme que se queda en mi corazón por siempre. Fíjate que yo lo jugué justo en el verano antes de entrar a la universidad. Ese fue como el momento en el que pude disfrutar yo God of War 3. Y ahora que lo mencionas, como anotación final de mi parte, solo quisiera mencionar, este es un producto muy redondo. Del primer especial, que no demerito nada de nuestro primer especial de Resident Evil, pero algo que siempre ha flaqueado a Resident Evil es que no tiene un buen soundtrack, no tiene canciones memorables. Y hablar de God of War, el soundtrack que hicieron de God of War de verdad es una obra de arte. Yo siempre lo he dicho, en el cine muchas veces una escena se complementa muy bien cuando tienes buena actuación, buen guión, una muy buena escena elaborada y obviamente una buena música que te genera esta emoción. Y creo que God of War lo cumple también. Tiene todos los aspectos y encima el extremadamente bueno soundtrack de lo que es God of War, ¿no? Compuesto por Chris Velasco, que ha trabajado en muchísimos videojuegos realmente. Tiene un pedigrí muy, muy cañón respecto a esto. También Gerard, ¿cómo se llama? Gerard Marino, me parece que se llama, el otro compositor del soundtrack. Digo, tienen, les podemos mencionar muchísimos títulos, Overwatch, StarCraft, han hecho muchas colaboraciones con Blizzard y creo que capturaron muy bien, muy bien este tema épico. Y sobre todo mencionar que el tema de God of War o todo el soundtrack fue todavía grabado con una orquesta en vivo. Muchos de los soundtracks que ahora se hacen con sonidos pregrabados y pistas de audio ya pregrabadas en un estudio nada más. Y todavía este juego alcanzó a esas grandes bandas sonoras donde todavía juntaban a la filarmónica de algún país. Realmente no sé de quién habrán juntado, de Londres, usan muchísimo también en Alemania, exactamente. Y fue que lograron hacer este soundtrack tan épico. Entonces, ese es mi comentario final. Es un producto súper redondo en historia. Sí, tal vez, como bien dices, la historia tal vez puede ser un poquito lo más débil que tiene, sobre todo para los puristas y los agujeros argumentales que tienen por ahí. Pero en temas de todo lo demás, creo que es un producto muy redondo. Y yo en lo personal solo le hubiera agregado más horas de diversión. No sé cuáles sean tus comentarios finales, mi hermano. No, también lo mismo que tú, como lo comentaba, creo que es un título redondo por completo. Sí tiene algunos puntos mejorables, pero definitivamente comparándolo con lo que salió en el 2010, definitivamente God of War fue un título enorme. El cierre por completo de una saga que lo cierran con broche de oro, salvo algunas excepciones que ahorita ya los comentamos.
Pero sí, definitivamente creo que el lugar que tiene God of War 3 en el mundo de los videojuegos siempre va a ser importante. Es un bastión muy importante, un juego que casi raya a la perfección, me atrevería a decir. Y que supo mezclar muy bien las partes de gameplay con la parte de narrativa y con la parte de todo el desarrollo como tal de las capas que tiene el título. Impresionante. Me llevo mucho, pues mucha nostalgia respecto a esto, porque les comento que lo jugué en una parte muy importante de mi vida, ya dar el paso a la universidad y estar con todo este lore y con todo este rush, ¿no? De conocer gente nueva y demás. Y además de eso, compaginarlo con los videojuegos, creo que fue algo genial y una saga que pues ya venía siguiendo yo desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, con eso me quedo, hermano. Un título enorme que tenía que tener su espacio aquí dentro de Gaming Records. Ya hicimos lo propio, otra palomita más a los pendientes de antes de morir. Hablar de este título creo que era súper importante y era un must. Y pues nada, invitar a la gente que lo juegues y creo que también ya la versión remaster va a estar disponible en el PlayStation 5, ¿no, hermano? Según yo. Podrían aprovechar ahorita que estamos, justo el fin de semana que estamos grabando esto para la posteridad, es cuando sale el PlayStation 5. Y pues, qué mejor manera, como bien decías tú, ¿no? De estrenar esta maravillosa consola con una de las joyas que podrías decir fue de las coronas, o mínimo de las joyas de la corona de PlayStation 3. Claro. En PlayStation 4 y pues, imagínate ahora con gráficas mejoradas en PlayStation 5. Sí. Este juego es eterno realmente. Sí, definitivamente es un título hermoso, eterno y pues sí, definitivamente creo que es la mejor manera de estrenar la nueva generación, lejos de que no les vendan piñas. La verdad es que solamente hay un killer app que está allá afuera actualmente en el PlayStation 5 para que te lo puedas comprar y ese es Demon's Souls. No hay otro título que la verdad valga la pena. Claro. Y si vas a estrenarlo y si te vas a dar el gasto, qué mejor que estrenar la nueva generación haciendo un remake o haciendo un repaso de God of War 3 y God of War, el remake que vimos hace 2 años, ¿no? Con esta mitología nórdica que también es un título impresionante. Entonces con eso cierro, hermano. Invito a todos que lo jueguen, que investiguen un poco más de lore, porque créanme que lo que hablamos aquí no es ni el 20 ni el 30% de lo que converge en la saga, no es nada prácticamente, pero sí invitamos y sí, el motivo general de este programa es que generar como tal este sentimiento en la gente de que ya lo jugaron, poderlo regresar y de lo que no lo conocen la franquicia de perfección, pues invitar a la gente que lo juegue, porque la verdad no tiene nada de desperdicio este título, es hermoso, es increíble. Sí, y yo un último comentario que les quisiera hacer, no sé si te pasa mucho, hermano, a mí me pasa mucho con mi familia y gente que sé que no juega videojuegos y los aprecio mucho, y ¿cómo me gustaría que pudieran experimentar este tipo de aventuras que hemos vivido en los videojuegos? Porque todavía yo me topo mucho a esa barrera de que la gente cree que los videojuegos solo son para o inútiles o niños, ¿no? Y cuando tienes estas historias tan memorables, como ya lo hemos dicho aquí, historias que te regalan muchísimo más que, por ejemplo, incluso películas, ¿no? Incluso que libros, porque siempre lo he dicho, el videojuego es una mezcla de entre esto. No solo lees, no solo ves, sino tú mismo lo vives, lo experimentas, lo controlas. Entonces, yo invito a la gente a que, si no se ha acercado a nadita del título, mínimo se eche un videito por ahí de que es God of War, para que todo lo que estamos hablando ahorita en audio, ustedes visualmente puedan comprobar que no es choro lo que les estamos diciendo. Es un excelente título, y no solo es por ser fanboys y ¡ay, tus jueguitos! No, realmente entren, y de verdad les digo a la gente que no ha jugado, conozcan una de las historias más memorables y experiencias más completas que este nicho de entretenimiento te puede ofrecer, ¿no? No, y aparte, algo que también no mencioné, hermano, a mí me sirvió mucho para aprender inglés, ¿eh? O sea, ¿sí? Obviamente cuando yo estaba en la secundaria, evidentemente, pues apenas estaba empezando a aprender inglés yo. Y evidentemente, como el PlayStation 2 no tenía la opción para que tú cambiaras el idioma, yo lo tenía original, pues me lo eché en inglés, entonces todo ahí sí a tener el diccionario al lado para estar buscando palabras y demás. Y así fue como fue aprendiendo yo un poco más de inglés conforme el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ahorita ya es una proeza para mí ver un juego o estar jugando un juego en el idioma latino. No me gusta, prefiero 1000 veces jugarlo en inglés, porque sí te pierdes mucho de la esencia del título. Nada más hay que ir a comentar eso como nota final. Jueguenlo, es importantísimo, no tienen idea del legado que tiene este juego dentro de la industria. Definitivamente fundó bases, hizo escuela. Muchos títulos que salieron después beben de God of War 3, evidentemente de toda la saga. Como les recordé, Jedi Fallen Order, un título que salió hace 2 años, tiene una estructura muy similar a lo que fue God of War, evidentemente por la presencia de Stig Nielsen, que fue el director también del título. Y pues nada, digo, hablamos de uno de los títulos más importantes de la industria de los videojuegos. Busquen más información, como la repetimos, es muy poco lo que tocamos aquí por el tiempo que tenemos. Pero sí, definitivamente me quedo con eso. Siempre va a estar presente God of War 3 para mí. Y es un título que se va a ir conmigo para siempre, hermano. Definitivamente.
Entonces creo que podemos cerrar en esa parte, ¿no? Coincido completamente contigo. Definitivamente. Entonces, bueno, pues nos tenemos que ir para esta ocasión. Muchas gracias por haber estado con nosotros hasta este punto. Sabemos que es importante también para ustedes el tiempo que tienen. Jueguen mucho. Es evidente que los videojuegos nos apasionan tremendamente a nosotros. Van a venir más títulos en el futuro. Por ahí ya tenemos algunos platicados que les van a venir también a traerme remembranzas importantes a su vida, mi hermano. Así es, mi hermano. Pues cerrando, gracias por estar con nosotros, acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Gaming Records. Muchas gracias por haber estado aquí en nombre de Francisco López Arce y su servidor Ricardo del Río. Fue un honor, como siempre, haber estado compartiendo cabina contigo, hermano. Y bueno, nos vemos en la siguiente Gaming Records. Estén al pendientes de la página en Facebook. Denos un like si todavía no lo hacen. Por favor, ayúdenos. Compartan este programa con sus seres queridos o con la gente que ustedes piensan que van a de alguna manera apreciarlo. Que saben que son fans de los videojuegos y fans de todo el tema geek. Nos ayuda muchísimo llegando a más personas. Y bueno, pues esto es un episodio más de dentro de Geeks Media. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos despedimos, que estén bien, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, bye. Bye.